Vamos a meternos de lleno en el régimen nazi, pero no como la típica historia del mal, no. Vamos a verlo como lo que fue en realidad, una paradoja alucinante, una mezcla de estafa a gran escala, ingeniería social y, bueno, una moralidad completamente del revés. ¡Empezamos! Y esta paradoja arranca desde el minuto 1. Imaginen la escena. Es 1933. Mientras las tropas de asalto, las SA, están montando cámaras de tortura para sus enemigos en sótanos de Berlín, sus jefes, como Göring, salen a la luz pública ¿a qué? Pues a proclamar el fin del sufrimiento animal en los laboratorios. Es surrealista. Y ahí, justo ahí, está el núcleo de todo. Por un lado, una obsesión casi enfermiza por la pureza, por proteger a las langostas, por preservar los bosques. Y por el otro, la industrialización del asesinato, una crueldad a una escala nunca vista. Si no entendemos esta contradicción, es imposible entender cómo funcionaba todo aquel sistema. Vale, pues vamos a explorar a fondo esa contradicción. Vamos a ver cómo retorcieron la empatía hasta convertirla en un arma. Fíjense bien en estas leyes porque son para alucinar. Prohibir hervir langostas vivas en 1933 o la alimentación forzada de gansos. Ojo, que en su momento estas eran de las leyes de protección animal más avanzadas del planeta. El contraste con lo que estaban haciendo al mismo tiempo con las personas es simplemente brutal, no hay otra palabra. ¿Y cómo podían vivir con esa contradicción? Pues muy fácil, creando una nueva jerarquía moral. A ver, la empatía no desapareció, simplemente la redirigieron. Se la quitaron a ciertos grupos de personas, a los que, claro, primero deshumanizaron llamándolos plagas, y se la dieron a los nobles lobos, a los leales perros, a una naturaleza idealizada. Esta cita de Himmler lo deja clarísimo, es que hiela la sangre. Somos el único pueblo con una actitud decente hacia los animales. O sea, no es que no tuvieran sentimientos, claro que los tenían, pero los reprogramaron por completo para poder justificar lo injustificable. Podías ser un oficial de las SS que supervisaba auténticas barbaridades por la mañana y por la tarde se te saltaban las lágrimas porque se te había puesto malo el canario. Así funcionaban. Pero claro, este fraude moral necesitaba dinero, mucho dinero. Y aquí es donde entra su hermano gemelo, el fraude financiero. Vamos a ver el motor económico que alimentó toda esa maquinaria de guerra. La pieza clave de todo este tinglado eran los llamados bonos MEFO, que dense con el nombre. Es una genialidad del engaño financiero, ideada por Hjalmar Schacht, que era el jefe del Banco Central. Eran, para que nos entendamos, como una moneda paralela, una divisa fantasma que solo existía para una cosa: financiar el rearme en secreto. El esquema era de una simpleza casi insultante, y por eso funcionaba. A ver, paso a paso. El Estado encargaba tanques a Krupp, pero en lugar de pagar con marcos, le daba unos pagares de una empresa fantasma llamada MEFO. Krupp usaba esos pagares para pagar a sus proveedores y así la rueda seguía girando. ¿El resultado? La gigantesca deuda del rearme, pues simplemente no aparecía en las cuentas del Estado, era invisible para el resto del mundo. Hablamos de 12.000 millones de Reichsmarks. 12.000 millones, una cifra astronómica para la época. Y aquí está el quid de la cuestión. Esta deuda, fantasma, obligaba al país a ir a la guerra. No era solo una decisión ideológica, es que era una necesidad contable. Si la guerra se paraba, si dejaban de saquear otros países, todo ese castillo de naipes financieros se derrumbaba al instante. Un economista exiliado, Günther Reimann, lo clavó en 1939 con una metáfora perfecta: la economía vampírica. El Estado nazi no acabó con el capitalismo, ¿no? Lo que hizo fue morderle en el cuello y chupar toda su sangre. La propiedad privada seguía existiendo sobre el papel, pero en la práctica el Estado lo controlaba absolutamente todo. Vale, tenemos un fraude moral y un fraude económico. Pero ¿cómo vendieron todo esto a la gente de la calle? ¿Cómo consiguieron que la mayoría apoyara el sistema? Pues con lo que podríamos llamar el gran soborno social. Promesas de bienestar y consumo que, como ya se pueden imaginar, eran otra capa más del engaño. El ejemplo perfecto es la estafa del Volkswagen, el coche del pueblo. Cientos de miles de trabajadores alemanes, 336.000 para ser exactos, se apuntaron a un plan de ahorro con toda la ilusión del mundo para conseguir su propio coche. Cada semana pegaban sus sellos de 5 marcos en su cartilla. Y así, poquito a poco, juntaron una cantidad inmensa de dinero: 280 millones de Reichsmarks. Una fortuna que salió directamente del bolsillo de la clase trabajadora. Y ahora viene lo bueno. ¿Saben cuántos coches se entregaron a esos ahorradores? 0. Ni uno.
Todo ese dinero y la fábrica que construyeron con él se usaron directamente para producir vehículos militares. Fue, en la práctica, un préstamo forzoso que los trabajadores le hicieron al Estado para financiar la guerra. Y sin intereses, claro. La otra pata de este soborno era el programa Fuerza a través de la alegría. De repente, el Estado se convirtió en la mayor agencia de viajes del mundo, ofreciendo cruceros y vacaciones a precios de risa. El pacto era claro, aunque no se dijera en voz alta. Os quitamos vuestras libertades políticas, pero a cambio os damos vacaciones baratas y una sensación de bienestar. Un anestésico social en toda regla. Vamos a levantar una capa más de esta cebolla. Porque debajo de toda esa fachada de virtud, de pureza, de sacrificio por la comunidad, lo que había era una corrupción absolutamente desenfrenada entre la élite del partido. Para justificar esto, usaron otro de sus trucos de lenguaje. Crearon una distinción que era pura propaganda. El capital productivo, el de las fábricas, el del trabajo, que era bueno y ario, y luego estaba el capital parasitario, el de las finanzas, los intereses, que eran malo y, como no, judeo. Esto les permitía tener un discurso que sonaba anticapitalista para los obreros, mientras por detrás protegían y se aliaban con los grandes industriales alemanes. La corrupción no era un error del sistema, era el pegamento que lo mantenía unido. Hitler compraba la lealtad de sus secuaces dejándoles saquear a su antojo. Goering se dedicaba al expolio de arte a escala europea. Robert Ley se forraba con los fondos de los sindicatos que él mismo había disuelto, y los generales recibían sobresueldos secretos directamente de una cuenta de Hitler. Era un sistema de mafiosos. Incluso la caridad estaba pervertida. Fíjense en el domingo de plato único. La idea era que las familias comieran un guiso humilde un domingo al mes y donaran lo que se ahorraban al partido. Pero claro, no era voluntario. Había vigilantes en cada bloque que se encargaban de señalar y humillar públicamente a quien no participaba. Era una extorsión social, y buena parte de ese dinero, por supuesto, nunca llegaba a los necesitados. Bueno, pues con todas las piezas sobre la mesa llegamos al final de esta autopsia. Vamos a juntarlo todo para dar el diagnóstico definitivo. El diagnóstico final desmonta varios mitos. Primero, el régimen nazi no era una máquina eficiente y bien engrasada. Era un caos de agencias compitiendo entre sí, un sistema casi feudal. Segundo, el famoso milagro económico no fue tal, fue un esquema Ponzi gigantesco basado en el robo y en el trabajo esclavo. Tercero, era una cleptocracia, el gobierno de los ladrones, disfrazada con un poco de retórica socialista. Y por último, su colapso era inevitable, una certeza matemática. En el momento en que dejaran de expandirse y saquear, el sistema se venía abajo. Y esto nos lleva de vuelta al principio. Lo más retorcido de todo es que el régimen no se limitó a eliminar la moral, no, la sustituyó por otra. Ofreció a la gente una coartada, una forma de sentirse buenos ciudadanos, de sentir que protegían la naturaleza y querían a los animales, mientras, al mismo tiempo, eran cómplices por acción o por omisión de una barbarie sin precedentes. Y con esto nos quedamos, con una pregunta que va más allá de la historia. ¿Cuál es el verdadero coste de una moralidad envenenada? La historia del Tercer Reich nos enseña que una de las cosas más peligrosas que existen es el poder de seducción que tiene la idea de cambiar la libertad y la humanidad a cambio de una falsa sensación de seguridad y de virtud. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.